Perdón, estaba sin audio. Muy bien, muchísimas gracias. Pues es una actividad maravillosa, maratónica. Corremos todos, pero corremos de emoción y también sabemos tomar una pausa y respirar para tomar aire y recibir cariñosamente ahora, porque es turno de Carlos Tora. Dime si pronuncio bien, Carlos, tu nombre. Bueno, digo Carlos Tora con un acento francófono, pero no sé cómo es la pronunciación correcta. No, está bien, no te preocupes. Mi nombre lo pronuncian de mil maneras diferentes, entonces si lo pronuncias al estilo francófono me parece también correcto, porque cuando yo he vivido en los países francófonos, evidentemente me llamaban de la forma que tú lo acabas de hacer, con lo cual sin problema. Muy bien. ¿Y cómo es en Barcelona entonces? ¿Cómo se dice? Carlas. Carlas. Ah, es diferente Es que también. en catalán la E se pronuncia A generalmente. Entonces, aunque es Carles escrito, la pronunciación en catalán correcta es Carlas, como si fuera una A en vez de una E. Pero bueno, nadie me llama así, no te preocupes, todo el mundo es Carles, Carles, Carles. Y cariñosamente, ¿cómo debemos llamarte? Como tú quieras. Libre albedrío. Libre albedrío. Muchas gracias, Carlos. Ok, pues encantadísima de estar contigo, Carlos. Muchísimas gracias de haber aceptado la invitación. Sabemos que el vínculo es estrecho, el que tienes con el doctor Ángel Luis Fernández. Así es. Eh, el día de hoy es muy especial para nosotros. Hemos estado con Miguel Celades precisamente esta mañana, hemos estado con Un buen Giorgio amigo Duarte. también, Miguel, un buen amigo. Sí, lindo. Miguel también estaba corriendo. No sé por qué los españoles corren mucho. Bueno, también es catalán como yo y yo creo que los catalanes vamos siempre vamos así, porque yo Deprisa. creo que forma parte ya de nuestro ADN. Exacto. Pues querido Carl, permíteme hacer una pequeña reseña acerca de ti y luego pues tienes todo el tiempo para poder exponer. Dime si deseas también que se te haga preguntas para que el público ya vaya formulando sus preguntas si deseas Como quieran, durante la exposición, como ¿vale? quieran, sin problema. Si me tienes Es que muy cortar por alguna pregunta interesante, no lo dudes. perfecto, perfecto. Muy bien, entonces aquí vamos con Carla Tora. Voy a intentarlo. Bueno, Carlos es una figura polifacética y muy provocadora. Además, Carlos desafía los límites de lo convencional. Por eso es muy conocido Carlos, especialmente en el mundo hispanohablante, Europa y América. Carl, eres licenciado en Comercio Internacional y Relaciones Públicas. También, ¿correcto? Sí, También te has formado como gemólogo. No sé si nos puedes explicar más adelante. Me imagino que es algo de las piedras, no lo sé. las gemas. Escritor. Habíamos trabajado las gemas, sobre todo lo que se llama piedras preciosas. Eso es más o menos lo que trabaja el gemólogo, a diferencia del geólogo o minerólogo. Solo piedras preciosas, claro, gemas, las Bueno, también preciosas. semipreciosas, pero normalmente son las cuatro piedras preciosas. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, qué interesante. Vaya, vaya, dentro, claro, comercio internacional, gemología. Bueno, Ya ves escritor. que va todo ligado, ¿no? Sí, sí, bueno, de eso se trata también, de descubrir de todo un poco, de hacer de todo un poco, de eso se trata también la experiencia. Igualmente eres escritor y cartógrafo. Wow, además, Pero eso es el hobby, no licenciado, ¿eh? En ese caso es simplemente un hobby. Lo que pasa es que estos tipos de hobbies muchas veces ocurre. Al final acabas sabiendo más de tus hobbies que de tu propia profesión. Me ha pasado, me ha pasado. así es, así es. Bueno, lo que nos apasiona se impone en nosotros en cuanto a tiempo, ganas, en fin, probablemente podría ser por eso. Y bueno, aparte de ello, mi querido Carl, aparte de ser cartógrafo, escritor, gemólogo, también te dedicas mucho a la arqueología aplicada. Sí, digamos que es un poco la parte arqueológica, incluso gemológica o de investigación, que se dedica más a los temas no convencionales, a los temas no tan ortodoxos, a lo que es la arqueología más cerrada y oculta.
Se llama aplicada porque forma parte, o no forma parte, mejor dicho, de los estándares de la corriente común, y entonces es una gemología, una arqueología diferente y distinta, que aplica diferentes tipos de técnicas de investigación para intentar, no diré demostrar, pero sí podría decir, para intentar, nunca mejor dicho, aplicar o discernir o explicar diferentes opciones arqueológicas, sobre todo también en lo que llamamos arqueología tiempo-espacio, que muchas veces la arqueología ordinaria, o ortodoxa o normal, cuesta comprender porque hay muchas cosas que no cuadran. La arqueología o geomología aplicada a veces te da respuestas, aunque un poco extrañas, un poco anormales, pero a veces te da respuestas que la arqueología, en este caso normal, cuesta de comprender. Entonces, es un poco el trabajo, este hobby que llevamos trabajando muchas personas desde hace mucho tiempo y que acaba siendo una pasión. Definitivamente, debe ser así. Bueno, aparte de estos dos aspectos apasionantes que lo apasionan a Carlos, él también hace astronomía, se dedica a la astronomía, la numerología y la organización de retiros espirituales y viajes místicos. Demasiadas cosas, demasiadas cosas. Y luego me preguntas que por qué voy corriendo. Supongo que lo tienes claro, ¿no? ¿Por qué voy corriendo? Sí, sí. Bueno, es difícil realmente de ponerte una etiqueta, es Sí, demasiado sí. multifacético. Y eso es, claro, es parte de tu riqueza personal, profesional, y también esto es parte de lo que te impulsa a ofrecernos un conocimiento diferente, una experiencia diferente, y que buscas resolver enigmas, encontrar respuestas, apasionante. Y finalmente puedo decir que Carlos es reconocido pues, por la experiencia en los territorios, me imagino, de exploración en la Antártida, ¿no? Sí, Donde, hemos sí, tenido pues varios viajes a las tierras frías y blancas, y tenemos otro preparado que estamos intentando realizar, que será difícil, pero lo estamos intentando. O sea que entre el 2026 y 2027 la idea es regresar a la parte blanca, a la parte fría, no turística, no de estaciones de investigación o de ciencia internacionales, sino intentar ir a lugares de la Antártida donde no es muy convencional ir y viajar. Y por eso digo que es difícil, porque no hay permisos para ir a esos lugares. Pero bueno, en eso estamos, ver si hay la posibilidad de pisar lugares distintos a los habituales, y por eso el susodicho de intentar que la gente comprenda que estamos intentando que entre el 26 y el 27 tener la posibilidad de tener ese tipo de permiso que nos pueda permitir ir a recorrer lugares donde posiblemente muy pocas personas, por no decir ninguna, ha estado, y con muchas hipótesis y con muchas investigaciones desde casa que hemos hecho y que tenemos claro en el lugar donde podemos ir a investigar, y que sabemos o pensamos que hay cosas que pueden agitar completamente a la verdad que suele decirse. Pues por eso estamos intentando hacer un nuevo viaje que será difícil, pero que lo intentaremos hasta el final, porque precisamente en este caso esta investigación aplicada a viajes no turísticos puede darnos de nuevo otra vez, como decía antes con la arqueología, algún tipo de respuesta que la investigación o los viajes normales no te dan nunca. Porque bueno, en la charla que tendremos ahora, yo os voy a exponer un tipo de idea después de muchos años de trabajo, de experiencias, de viajes y de investigaciones, para que al menos yo así lo veo, y es mi opinión, lo dejo como una hipótesis, por supuesto. No voy a decir que todo lo que vaya a contar es la verdad absoluta, simplemente es el resultado de investigaciones de nuestro equipo de trabajo, del equipo de Atmos, que desde el 2017, o sea que llevamos ya 8 años trabajando en ver las cosas de una forma al revés. Quizás cuando os expliqué lo que os tengo que contar hoy, quizás muchos pensarán, entonces el mundo es al revés. Sí, podría ser que el mundo, al menos yo lo veo así, pero repito, no es que digamos que lo que vaya a contar sea exactamente lo correcto, pero al menos en mi experiencia, viajes e investigaciones,
encontramos cosas que lo normal no nos cuadra, pero que en cambio en este otro tipo de visualización distinta nos hace ver las cosas de una manera que tengamos que pensar y reflexionar mucho sobre la realidad que nos cuentan y que a lo mejor es un poco diferente de la que pensamos. Extraordinario, Car. Pues te voy a dejar con el desarrollo de este tema magnífico, porque el título es muy, muy sui generis, muy original. Cuando lo obvio no lo es tanto. Adelante, Carla, el espacio es tuyo. Gracias. Bueno, pues ser bienvenidos todos. Gracias por estar aquí en el gran programa del doctor Ángel Luis Fernández. Más que un programa, es un simposium, aunque sea online. Como le comenté a él hace unos días, espero que muy pronto podamos volver a interactuar lo presencial, no sé si en Santo Domingo o en otro lugar, pero la vez que yo estuve en Santo Domingo, la verdad es que disfrutamos muchísimo, al menos yo, en ese viaje ya hace unos cuantos años, y esperemos bueno, que pronto podamos regresar de una forma u otra a tener una presencia física con las personas, que es una manera de interactuar siempre mucho más cordial, más amigable y quizás se vean y se entiendan un poco mejor las cosas que a veces no interactuando online, pero de momento es lo que tenemos y tenemos que aprovecharlo al máximo. Bien, dicho esto, de nuevo, como repito, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, por aguantar a este agitador. La verdad es que me llama mucho últimamente la palabra agitador, una persona diferente que explica cosas totalmente distintas, pero que comentaba ahora en este prólogo, en esta presentación, muchas de ellas nos hacen pensar y reflexionar. A veces lo obvio, a veces lo real, a veces lo que pensamos que es la auténtica realidad, a veces parece que no es tan obvio como parece, y por eso parte del título de este pequeño programita de hoy, de intentar entender que muchas veces lo que no es palpable, lo que no podamos tocar o lo que no podamos ver o incluso lo que no podamos sentir, nos puede dar más explicación de lo que sí se puede hacer y lo que la ciencia, como siempre nos dice, bien, cuando nos demuestras algo científicamente, que la ciencia siempre se basa en el mundo material, pues evidentemente ahí es cuando muchas cosas sí cuadran, pero otras muchas no cuadran. Ya lo decía el gran científico Jacobo Greenberg cuando estudiaba Sulatith, que así le decía, esa teoría de la sinergia en que él contaba bajo sus investigaciones. Ha sido una persona muy influenciada en nuestro trabajo, Jacobo Greenberg, desaparecido en la época de los 90, por desgracia, desapareció de una, nunca más se ha sabido de él. Hay muchas hipótesis al respecto, pero él ya contaba en una de sus increíbles investigaciones y también hipótesis y formas de entender este mundo, de que precisamente esto, ¿no? Lo obvio no es real y lo que no entendemos nos puede dar esas explicaciones. Yo, sinceramente, después de estos 7, 8, 9, 10 años que llevamos trabajando, 8 años profundamente, pero llevamos ya un poco más, la sensación es de que estamos viviendo, y he escuchado muchas veces lo de la granja humana, lo de que si estamos en un laboratorio, exactamente qué es la vida, ¿no? La vida es como nos presentan, la vida es como nos venden, la vida es como sentimos desde que nacemos hasta que morimos, la vida, la muerte es como también te cuentan que es el final de todo. Nos colocan religiones, filosofías, formas de ver el humanismo, ética. Es complicado, ¿no? Ahora viene el famoso transhumanismo con una especie de tecnología que nos hará ver las cosas seguro de otra forma. Y siempre es una moda detrás de otra y luego otra y luego otra y luego otra. Y al final, la sensación cuando yo veo estas modas, así es como yo las enumero y las veo, es que realmente granja humana, laboratorio, sí, es posible, pero si lo tengo que englobar en una sola palabra, yo diría que estamos en un juego. La palabra juego se me apetece más apetecible, es más apetecible a mi paladar para que entendamos muchas cosas que quizás sin comprender que es un juego cuesta de verificar y de sentir. Un juego. ¿Cómo podríamos compararlo? De muchas maneras, porque claro, tenemos la suerte de que podemos un poco equiparar o incluso darnos cuenta de los juegos que tenemos en este mundo, los juegos de rol, los juegos de mesa, los juegos de la computadora. Tenemos muchas formas de jugar, ¿no?
y todos nos damos cuenta de que todos esos juegos, sean de donde sean, todos están basados en un mismo tipo de reglas, cada uno en sus reglas, pero si lo equiparamos a la vida, da la sensación de que se pueden equiparar muy bien y puede parecer que sí sea realmente un juego. Si viviéramos en un juego, sí me atrevería a decir de que cuidado, no todo lo obvio es lo real. Porque evidentemente si en este juego llamado vida hay unas reglas, mi primera pregunta a vosotros sería, bien, pero vamos a hacerlo de otra manera. Imaginemos realmente, me gustaría que todos ahora imaginemos, nos lo creamos o no, pero juguemos, nunca mejor dicho, juguemos. Vamos a imaginarnos que realmente la vida es un juego. Me gustaría que todos nos centráramos en que, muy bien, la vida es un auténtico juego. De acuerdo. Entonces, si estamos en un juego, existirá un tablero donde jugar, existirá unas piezas distintas que hay en el juego, existirá un participante, existirán varios participantes, varios usuarios. Habrá también diferentes tipos de piezas o de fichas para molestar a esos participantes. Evidentemente habrá unas reglas del juego. Como os decía antes, todos los juegos funcionan de la misma manera, cada uno en sus sistemas. Nunca mejor dicho, porque tenemos una sociedad que nos acopla a un tipo de sistema. Pero eso no quiere decir que el sistema en el que vivimos sea la auténtica o sean las auténticas reglas del juego. Porque, bueno, si empezamos con las hipótesis, incluso diría más, si empezáramos con las conspiraciones, que a muchos sé que os encanta la palabra conspiración, si nos basamos en todo esto, es posible que el juego, la vida en la que participamos, las reglas del juego, que son las que creemos que el sistema o la sociedad nos da, estén modificadas para que el juego esté totalmente trucado. Y vosotros me diréis, ¿y eso cómo es? Bueno, vuelvo a repetir que la mayor parte de juegos que conocemos, todos están basados en el mismo tipo de espejo, ¿no? De simulador. ¿En cuántos juegos de rol, de cartas, de lo que sea, de mesa, en cuántos juegos hay gente que hace trampas? Pues yo diría que en todos se pueden hacer trampas. Eso os lo puedo asegurar. En todos los juegos se puede hacer trampas. Si volvemos aquí a equipararlo a lo que llamamos vida, entenderíamos que, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que en este juego que se llama vida, el que esté controlando el juego haga trampas? E incluso más. ¿Qué tal si es un juego de multijugadores y haya X jugadores que tengan una visión y hagan trampas? O que estén colocados esas fichas para que te hagan trampas y te entorpezcan el que puedas llegar al final del juego. Desde la casilla de salida hasta la casilla final, hasta la meta, pueden pasar muchas cosas. Eso es como el juego de la oca, ¿no? De oca en oca y tiro que me toca. Pero para llegar a la última oca, tienes las ocas que vas pasando y saltando de 5 en 5 y avanzando muy rápido, pero depende de dónde caigas. Si caes en el puente, tiras para atrás. Si caes en la calavera, vuelta a la casilla de salida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si esta vida, este juego al que llamamos vida, puede ser algo parecido? Yo cada vez tengo más claro que sí. Como os decía, después de tantos años, bueno, quizá no son tantos, pero después de al menos como mínimo 8 años de ver muchas cosas, de experimentar otras tantas y de pasarlas de todo tipo, tanto buenos como malos, me he dado cuenta tanto de los usuarios normales, los buenos, como de los usuarios malos, como de las fichas que se ponen para que te entorpezcan en tu jugada y para muchos otros detalles que hacen que el juego sea difícil. Y una de las cosas que tengo más claras es que, evidentemente, alguien creó el juego. Por supuesto, alguien ha tenido que crear el juego. Pero como también decía Jacobo Greenberg, todo lo del simulador, todo lo que existe aquí dentro de este simulador, lo que es nuestro planeta o nuestra Tierra, llamarlo como queráis, ya sea de una forma u otra, eso tampoco tiene tanta importancia ahora. Todo lo que está aquí dentro es solo de aquí dentro. Todo es todo. Nosotros, lo que nos rodea, nuestras historias, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras fábulas, nuestros libros, nuestras deidades, todo solo es una programación de aquí dentro.
Os voy a poner un ejemplo bestia para que lo tengáis claro. Bien, por ejemplo, si empezáramos a hablar de religiones, evidentemente todas las religiones sirven a cada una de su cultura en especial. Y si, por ejemplo, cogemos la cultura, digamos, más arraigada a lo que sería la parte, digamos, europea, para poner un ejemplo claro, pues podríamos, por ejemplo, hablar de Jesús. ¿Cuánta gente cree en Jesús? Jesús de Nazaret, el Mesías, el Redentor, el que al tercer día resucitó, el que da tantas alabanzas, tantas bienaventuranzas, tantos milagros que realizó, o eso nos dicen, eso nos cuentan. ¿Lo cuenta quién? Lo cuentan los libros. ¿Quién escribió los libros? Los hombres. Con lo cual, puede ser o no puede ser. Bien, imaginemos que sí. Imaginemos que fuera cierto. Ojalá, me encantaría que eso fuera cierto. Ojalá fuera una de las cosas que me demostraran que este ser, este personaje existió tal y como nos cuentan. Aún así, aunque realmente fuera así, y repito, ojalá lo fuera, encontrar personas tan maravillosas como nos cuentan los libros antiguos, ese personaje solo es de este simulador. Cuando sales de este simulador no existe ni ese personaje ni nada de lo que nos cuentan aquí. Cuando estás dentro de ese holograma material, por eso si volvemos a la teoría de Greenberg de que, cuidado, quizá lo material es lo que se construyó, llamémoslo así, es la simulación lo que palpas y tocas, porque la materia es lo que se crea. En el fondo, la materia, ¿cómo se crea? Científicamente hablando, es muy fácil, ¿no? Porque los científicos nos cuentan que la energía, teóricamente la energía principal, la energía originaria, el origen, era una energía estable, ¿no? Cuando por una razón u otra esa energía se hace inestable, se crea lo que se llama el campo del caos. Cuando se crea una energía en caos, sus moléculas se modifican, su campo molecular se modifica, y ese caos, energéticamente hablando, crea la materia. Entonces, cuando hablamos de materia, cuando hablamos de todo, incluso nuestro propio cuerpo, todo esto está creado modificando la energía original, modificando su campo molecular, creando un caos en esa vibración, porque todo es vibracional, creando todo este simulador que podría ser lo material, porque muchas veces yo me encuentro a muchas personas que nos preguntan por el simulador y claro, no acaban de entenderlo porque la mayoría piensa, bueno, un simulador, entonces, ¿qué me estás hablando? ¿De un holograma? Cuando los hologramas siempre, no, al menos nos hacen creer o tenemos claro que son hechos con energía. No, 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 no. Todo lo contrario. O sea, este simulador está hecho con la materia creada por una energía en caos. Os daré otro ejemplo para lo que entendáis, para que lo entendéis. Tenemos dos materiales o dos elementos, quizá mejor dicho, dos elementos en este mundo, en esta simulación, en este juego, que tienen las mismas moléculas, exactamente las mismas moléculas. Y en cambio son dos elementos diferentes. ¿Y por qué? Porque esas moléculas en un elemento están estables. Y en cambio en otro elemento es el mismo sistema molecular, pero alterado, en un estado de medio caos, lo que produce una modificación de ese primer elemento para crear otro elemento completamente diferente. Y me estoy refiriendo a que ese elemento donde el sistema molecular es estable es el plasma, que muchos asociarían también a parte del éter. Pero cuando las moléculas del plasma o del éter se modifican y hay un caos en ellas, increíblemente crean un siguiente elemento llamado fuego. Entonces imaginar que el fuego y el plasma es lo mismo, solo que su sistema molecular ha sido alterado. Bien, así es como cuentan los, entre comillas, conspiranoicos de las simulaciones, del juego, de los hologramas, de las granjas humanas, de los laboratorios en el que estamos, en que todo ha sido un sistema vibracional, porque todo lo que nos rodea en este juego, la base es vibracional, y depende cómo actualizas cada energía, creas un elemento diferente. Por lo tanto, digámoslo así, como lo pensamos nosotros, que estamos colocados en una Tierra más plana, aunque pueda que el planeta sea esférico, pero hablamos de Tierra, una Tierra plana, con una especie de diferentes cúpulas, que pueden haber varias cúpulas, y en cada cúpula hay una vibración, frecuencia, densidad y presión diferentes, lo que permite que en cada uno de esos simuladores individuales, de esos domos, de esas cúpulas,
todo sea completamente diferente, porque todo se crea con la vibración. Hasta el punto que, para volver a entenderlo en otro ejemplo, en nuestro simulador, en nuestra Tierra, en nuestro juego, tenemos, que nos digan los científicos, al menos 108 elementos como nos marca la tabla periódica química. Bien, si pudiéramos o tuviéramos la capacidad de salir de este simulador y de este juego y saltar al siguiente, al de al lado, al de arriba, al de abajo, donde sean, con una, repito, vibración, frecuencia, presión, densidad, todo distinto, seguramente lo que ocurriría es que los elementos de la tabla periódica de ese otro simulador serían completamente distintos. Por eso muchas veces cuando hablamos con tierraplanistas o con personas que creen en la Tierra redonda con un muro de hielo y que detrás del muro de hielo hay otros continentes y otro muro y otros continentes y otro muro, cada uno con diferentes cúpulas, personas que han dicho que muy pocas han viajado hasta allí, que tampoco sabemos si es cierto, pero eso es lo que cuentan, pero sí están de acuerdo todos en un pequeño detalle, y es que cuando traspasan ese otro lado, tienen que ir con unos trajes muy especiales que solo les permite estar máximo 30 minutos, no más, y que sí han sacado algunas muestras de ese otro lado y que las muestras que han extraído y traído a nuestro lado son completamente diferentes químicamente hablando a las que tenemos aquí. Me parece muy razonable esa experiencia, esa aventura y esa investigación sobre lo que puede haber en otros simuladores, entre otros juegos, otros domos, otras cúpulas o otras tierras. Es un poco para que entendáis cuando hablamos del simulador a que nos referimos, cuando hablamos de la diferencia de materia mostrando una alteración con la vibración, que la materia puede ser lo creado y lo no real. Por eso decimos, cuidado que lo obvio quizás no sea la realidad. Quizás lo que vemos material y que creemos que es lo real sea realmente lo simulado. Y que lo que hay entre tú y yo, si estuviéramos ahora enfrente, tú y yo aquí delante, lo que está en medio de los dos, que no podemos ver, ni sentir, ni apreciar, ni tocar, posiblemente esa energía que está entre esas dos partes materiales que seríamos tú y yo, ahí radica la auténtica realidad, no en lo obvio, sino en este caso, posiblemente en lo invisible. Esa es una de las teorías más importantes que Jacobo Greenberg experimentaba en los años 90 del siglo pasado y que hoy en día cada vez hay más gente que está fascinada por todo ello y evidentemente hay muchas especulaciones, sobre todo de muchas personas que te cuentan de que caramba, qué casualidad que desapareció justo cuando estaba a punto de demostrar, según él, la teoría de la telepatía e iba a hacer un pequeño experimento justo una semana antes de desaparecer entre una persona en México y otra en la India para demostrar que realmente si sabemos controlar la parte vibracional de todo, incluso de nosotros mismos, tenemos la capacidad de la telepatía, de la telequinesis, e incluso de la teletransportación, de la clarividencia, de la clariaudiencia. Estaríamos hablando de chakras por encima del chakra corona, que ese es otro tema, que quizás, como os decía al principio del programa, el sistema, la sociedad, nos muestra unas normas, unas reglas dentro de este juego para que creamos al 100% en lo obvio, en este juego, en lo que nos cuentan desde que llegamos aquí hasta que partimos, y que, ¿qué tal si todo lo que nos cuentan es al revés? ¿Qué tal si lo que nos dicen que es bueno es malo? ¿Qué tal si lo que nos dicen que es malo es bueno? El otro día teníamos una charla en Barcelona con unos buenos amigos y hablábamos de esto del mundo al revés, ¿no? Hablábamos de la diferencia entre que quizás no todo lo bueno es tan bueno y no todo lo malo es tan malo. Y apareció el nombre de Lucifer. Y es un ejemplo que, bueno, puede ser o no puede ser interesante, pero realmente la palabra Lucifer, lo que significa la palabra en sí, etimológicamente hablando, es el portador de la luz. La palabra Lucifer significa el portador de la luz. Mucha gente lo mal equipara con Satanás o el satanismo. No, no, eso es otra cosa. Mucha gente te habla de Lucifer, el ángel caído. ¿Qué tal si los programadores de este juego, qué tal si los que inventaron todo esto tuvieron que cambiar las reglas, tuvieron que girar todo al revés
para que ellos pudieran tener el control. ¿Qué tal si esos famosos 120 ángeles caídos guiados por el portador de la luz fueran los que realmente se sublevaron contra los malos y que luego, pues cuando llegaron aquí, pues tuvieron muchos problemas hasta el día de hoy? Y quizás los no tan malos no eran tan malos y los no tan buenos no eran tan buenos. Hay hablando de todo esto, otra teoría muy interesante que te habla de Jehová, te habla de Yahvé, te habla de los Nefilín, te habla de los Elohim. La palabra Elohim, que en la Biblia aparece muchas veces y que ya muchos expertos investigadores y cada vez más te están diciendo, nos están diciendo que es una palabra plural, no singular. Entonces, cuando tú entras, por ejemplo, en la Biblia y ves la palabra Elohim, no significa Dios, significa dioses, palabra plural, no singular. Y aquí entran ya muchas especulaciones sobre el tema, hasta el punto de que una de las últimas charlas que tuvimos juntamente con un grupo, con una orden muy importante y muy conocida, que no diré el nombre, pero que cuando me escuchen sabrán ellos mismos quiénes son, en una reunión muy importante con caballeros de esta orden. Tuvimos una charla muy interesante, incluso llegando al final a una conclusión sobre el tema de lo que está viniendo ahora, esta nueva o cuarta revolución industrial que está entrando ahora a partir de, creo que fue en el 2012, que empezó prácticamente algo que muchos ni están viendo y que va directamente enlazada con la Agenda 2030. Muchos la llaman ya la Agenda 2033, 2035, máximo 2050, donde se está hablando del famoso transhumanismo, donde se nos está colocando todo el tema de la inteligencia artificial, donde se está hablando de que habrá un control digital absolutamente de todo, bancario, financiero, económico, incluso de salud. Todo estará completamente controlado por un tipo de inteligencia artificial, posiblemente, y las malas lenguas nos dicen que posiblemente el 2030 ya tendremos inteligencia artificial con una pequeña conciencia, y eso significa que nos vamos directamente muy parecido a primados negativos como en películas como Matrix, como Terminator y como otras tantas, ¿no? Que parece que nos muestren pequeños destellos. Hay una película que conoce todo el mundo, pero que no se ha comentado tanto, que es Blade Runner, cuando te hablan de los replicantes. Yo creo que tendrías que volver a ver Blade Runner, tanto la primera del 1982, si no recuerdo mal, como la última, que es Blade Runner 2049, creo, que se lanzó hace 4 o 5 años, creo, donde te habla de los replicantes, y para mí en esas películas los replicantes son clones. Cuando se hablaba al principio de que en este juego tiene que haber unos usuarios, unos participantes, que pueden ser los que vienen con una especie de espíritu, de esencia o de alma, muchas veces también se habla de los famosos desalmados. Yo sí tengo claro que existen los desalmados y son participantes del juego que vienen a llenar parte de ese espacio por muchas razones, ¿no? Y son personas con conciencia sin ese intercalada, porque hay conciencia con ese intercalada que es muy diferente. Los que vienen con alma es con ese intercalada, los que vienen sin alma es sin ese. ¿Cuál sería la diferencia entre conciencia y consciencia? Los que vienen con conciencia, sin la S, son personas que vienen programadas, como si fuéramos auténticos softwares y hardwares, CPUs, como si fueras un auténtico ordenador, o como digo yo muchas veces dentro de este simulador o de este juego, el ser humano es una auténtica máquina de inteligencia artificial biológica. Somos inteligencia artificial biológica, con la diferencia que alguna de estas máquinas viene con conciencia y otras no. Unos vienen con un agregado de una especie de esencia y de espíritu que viene aquí, no se sabía qué, pero otros están colocados como fichas que creen que son conscientes como los demás, pero no lo son. Pero te dicen, no, pero si yo pienso, si yo te hablo, si yo recuerdo, sí, pero todo puede que sea programado. Pero sí hay una llamada disidencia, que es a los que famosos que la espiritualidad llama a los despiertos o los que están despertando, que han venido aquí a jugar en un juego muy peligroso, porque además también hay muchas instituciones, muchas logias, muchas sociedades secretas que te hablan de todo este juego y te dicen que en todo el sistema de multijuegos o multisimuladores que puede haber donde sea, donde realmente estemos, este juego, al que llamamos vida y tierra, es uno de los más difíciles. Es como si estuviéramos aquí jugando en el nivel más complicado. Y luego, pues,
Te dicen que hay muchos usuarios que vienen aquí sin saber lo que se encuentran, pero que hay otros muchos que vienen a propósito a jugar la pantalla más complicada para hacer el salto. El salto, el giant jump, ¿a dónde? El gran salto, ¿a dónde? Nadie sabe. Yo creo que ni la propia élite, la élite más alta del ojo que todo lo ve, yo creo que ni ellos tampoco lo saben qué hay después del gran high jump. Qué curioso que el nombre de high jump se le puso a la expedición del famoso almirante Richard Byrd después de la Segunda Guerra Mundial en sus viajes al Ártico y sobre todo a la Antártida, pero ese es otro tema muy interesante. Lo que está claro es que aquí participamos o participan personas con conciencia, personas clonadas, personas que han venido añadidas a hacer unos trabajos específicos. Y no todo es solo lo que reluce en cada uno de los seres humanos. Siempre se dice, no, todos los seres humanos somos iguales. Bueno, quizás biológicamente sí, pero quizás energéticamente o genéticamente no. Hay muchas veces, y yo lo digo porque lo he investigado, siempre se dice que el genoma humano te da la firma o la directriz de cada persona, ¿no? Yo sé bien, porque lo he visto en agencias donde yo he podido participar antiguamente, ya hace muchos más años, 20 años atrás. Yo he visto como hay muchas personas, sobre todo en cargos importantes, que nunca se dejan hacer un examen genético. ¿Por qué será esto? ¿Es que tienen algo que esconder en su ADN? ¿Es que los nucleótidos de ellos son distintos? ¿Es que los puentes de hidrógeno que unen esos nucleótidos de las dos hebras quizás tengan algo, un tipo de proteínas diferentes a los demás? Se habla que dentro de este juego se hacen muchos resets. ¿Qué ¿Qué queremos decir con los resets? Hay muchas veces que se hace un parón, se hace un cambio, se hace una limpieza, se modifica, se actualiza, update y vuelta a empezar. ¿Por qué? No sabemos el por qué, pero los programadores, los controladores o los gestores de este juego, me imagino que sí tendrán la respuesta. Nosotros no la tenemos, pero por algo será. Yo puedo tener una pequeña idea, ¿no? Para mí está claro de que, evidentemente, cada vez que hay un reset y que se vuelve a reiniciar la humanidad en ese momento, llegan instantes en que los auténticos usuarios con conciencia van mucho más deprisa de los que no lo son y evidentemente se acaban subiendo a las barbas del propio controlador. Hasta que llegue a ese punto que hay que hacer un nuevo parón, volver a hacer un nuevo reseteo y vuelta a empezar en el juego. Siempre queda una disidencia. Muchas veces yo lo he dicho, ¿no? Mi sensación es que haya sido cuando haya sido el último gran reset, queda una disidencia totalmente oculta, totalmente escondida dentro de lo que era la sociedad de esa época en la que fuera. Y hoy en día tenemos a etnias tan interesantes como los Hopis, como los maoríes, como los mayas, como los incas, como los... En fin, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Un tipo de sociedades que quedó apartada de la sociedad de ese momento antes del reset, que quedó escondida en la montaña, en las sierras, en la naturaleza, en donde sea, en las cuevas, y que evidentemente, si ahora vamos a hablar con sus grandes chamanes, gurús o maestros, tienen una información totalmente distinta a la que tenemos en nuestros libros, en nuestros colegios. Qué curioso, ¿no? Yo recuerdo en un viaje en Australia, en Alice Springs, muy cerca de lo que es la zona del Monte Uluru, que los ingleses llamaron Ayers Rocks, o el famoso montículo enorme allí en medio del desierto, muy cerca de Alice Springs, en tierra de nadie, ese monolito con cantidad de jeroglíficos también bien extraños. Recuerdo estar en Alice Springs hablando con un camionero australiano, porque es una ruta que va desde el centro de Australia hasta el sur, una ruta enorme y peligrosísima. Y me acuerdo que ellos, los australianos, a los aborígenes maoríes de Australia y Nueva Zelanda les llaman analfabetos. O sea, imaginar la desinformación que tiene la sociedad, ¿no? Cuando tú luego vas a hablar con los maoríes, que posiblemente no sepan leer ni escribir, porque no lo necesitan, tienen más información que la que podemos tener tú, yo y todos juntos. Recuerdo haber hablado con un jefe, una persona importante dentro de una de esas etnias, y hablarme de un tema muy interesante. Apareció hace muchos años, yo creo que apareció hace más de 10 años, un famoso libro, Las voces del desierto, de la escritora Marlo Morgan, donde ella narraba una aventura
en tierras australianas y que incluso había visitado unas cuevas súper secretas de los, no recuerdo el nombre de esa tribu. ¿Cómo era el nombre de la tribu? Se me ha ido. Bueno, de una de esas tribus, los originarios, donde ella explicaba que en esa cueva está escrita la historia de todo el mundo, reset detrás reset. Fue muy interesante porque en esa conversación que yo tuve, fíjate que ellos saben, ellos habían conocido a Marlo Morgan y recuerdo que la escritora recibió muchas críticas porque ella decía que ese libro era realidad, era verdad. Ella seguía diciendo que fue una experiencia vivida y cierta. Hasta que en un momento dado, a cabo de unos años, no demasiados, la hicieron hacer una rueda de prensa diciendo de que todo era falso, que era para escribir un libro, que era para ganar dinero y que todo lo que dijo en ese libro no era cierto. Ese día se acabó prácticamente la carrera de Marlo Morgan cuando era ya un bestseller mundial y hubiera sido una escritora hoy en día espectacular. No sé si ella sigue escribiendo o no, pero después de esa rueda de prensa su carrera cambió brutalmente, bruscamente. Yo recuerdo estando allí con ellos, hablando a ellos de esta historia que habían escuchado en un viaje de uno de ellos a Sydney, diciendo, es todo verdad. Se aprovecharon, le hicieron entender o la pagaron o lo que fuera o la amenazaron para que dijera que no era cierto. Existen esas cuevas, no te las podemos mostrar. No pude llegar a ese lugar, no quisieron a mí mostrarme nada porque entran solo los iniciados y los que ellos quieren que entren, que son muy pocos. Ojalá un día tengamos esa suerte. Y me decían, existen esas cuevas. Allí está explicada la historia de la humanidad reset tras reset. Y generalmente cada 300, 400, 500 años hay un reset. Yo decía, ¿por qué tan poco tiempo? Dice, porque los disidentes, los que vienen a jugar, los que realmente vienen con conciencia, despiertan rápido y tienen que, ¡boom!, volver a parar. Yo preguntaba, fijaros, yo se lo preguntaba a los maoríes, a los, entre comillas, analfabetos, fijaros. Yo les decía, pero ¿por qué? ¿Y qué hacen? ¿Cómo hacen los resets? Porque nosotros desde Europa o desde Estados Unidos, todo el mundo habla de los resets, todo el mundo habla de los cambios, pero nadie sabe contar nada. Todo el mundo te explica que cuando hay un reset desaparece la gente, luego vuelven a aparecer, aparecen niños abandonados, aparecen muy extraño, aparecen fotografías o dibujos de ciudades abandonadas, a los 30 años aparecen repletas, aparecen imágenes de la antigua civilización de Tartaria, que era una civilización con mucha tecnología que ahora ya no existe. Y yo recuerdo que ellos se reían y me miraban y me decían, muy fácil, Carles, muy fácil. Bueno, no me llamaban Carles, ellos me llaman Amtu. Es una palabra mapuche, curioso. O sea, ellos utilizaban una palabra mapuche. Amamtu, que es un poco el nombre que al principio utilizaba como navegante celeste, pues sería una traducción parecida, no literal, pero parecida al nombre de Amtu. Y me decían, Amtu. No, no, desapariciones. Generalmente cuando hay un reset, el 80% de la población mundial es, adivinarlo, abducida. Y un 20 queda. Ese 20 es el que luego acaba repoblando. Y yo pregunto, espera. Para. ¿Y ese 80% dónde va? ¿Qué ocurre con ese 80%? Dice, bueno, parte de ese 80% son los que no tienen conciencia, son los que han venido a ser relleno, que se regresan, son reseteados y vuelven. Ok, digo, pero ¿todos son ese tipo de personas? Dice, no, no todos. No les pude sacar nada más, pero me pareció muy interesante que en cada reset un 80% es abducido y un 20% se va. Recuerdo también que uno me decía, fijaros la cantidad de historias que tenéis ufológicas, la cantidad de historias que os explican de invasiones alienígenas, de otros planetas, de otras galaxias, que si los buenos, que si los malos, que si los reptilianos, que si los arturianos, que si los pleiadianos. Desinformación. No estoy diciendo que haya otras razas, que las hay. No estoy diciendo que no haya reptilianos, que los hay, pero no como nos cuentan. Ese es otro tema para otro programa, si queréis. Pero lo que es increíble es que los analfabetos de Oceanía me cuentan cosas que los científicos de aquí no te saben explicar, ni te dicen ni en pintura.
Me hablaban de los resets, me hablaban de las abducciones, de que vacían y vuelven a rellenar. Y la cosa que quedé más impactado de los analfabetos de Australia en ese viaje. Un jovencito, pues tendría 30 años, no tendría más. Me dice, te voy a dar un ejemplo, Mamtu. Dice, 1906. Yo digo, a ver, 1906. Dice, ¿cuándo te han dicho que fue el último reset? Y yo recuerdo explicarles a ellos la hipótesis que conjunto con mi querido amigo el doctor Alejandro Zalita de México, llevamos mucho tiempo hablando de una fecha que siempre colocamos cerca del 1750. Nosotros hemos calculado, también bajo las investigaciones de la nueva cronología mundial de Anatoly Fomenko, de que sobre el 1750 podría ser una fecha de un último gran reset. Porque otra cosa importante es que, y la tengo bastante clara, resets, mini resets hay constantemente. Cada 7, 8, 9, 10 años hay mini resets, pero que prácticamente no nos damos cuenta. O sea, todo el tema tecnológico de ordenadores y teléfonos, que hace 10 años o 15 no había nada, eso ha sido un reset, donde nos han implantado esa cuarta revolución industrial, ni nos hemos dado cuenta. Pero los grandes resets suelen ocurrir cada 200, 300, 400 o 500 años. Nos dicen, no lo sé, nos dicen. Y el chico me decía, 1906. Digo, ostras, pero es que 1906, pero no, el último gran reset no fue sobre el 1750, que es lo que estamos ahora barajando. Y me decía, nosotros creemos que más bien fueron 100 años más, sobre el 1850, que eso no quiere decir que a partir del 1750 se empezara a preparar el camino para en el siglo XIX meterle caña al reset. Yo dije, bueno, tiene también su lógica, porque de hecho en 1776 al 79 al 85 fue toda la época donde se creó la orden masónica, fue la época en que las 13 colonias británicas hicieron la gran revolución para crear Estados Unidos, 1776, fue toda la época en que hubo un cambio radical. Y claro, puede ser que a partir del 1800, donde se habla mucho del tema de Tartaria y donde se habla de que se ven fotografías o dibujos de ciudades totalmente abandonadas y que empiezan a venir niños en trenes y que empiezan a repoblar niños ciudades y que en 30 años más esas ciudades ya están repletas de gente porque las han rellenado, 1800, 1820, 30, y yo dije, claro, igual el reset acaba en 1850. Dice, puede ser, y me dice el chico, y eso es lo que me fascinó. Dice, 1906. Digo, a ver, ¿qué pasó en el 1906? Dice, busca en internet. Dice, buscar e investigar. Digo, cuéntame, ¿qué tengo que buscar e investigar? Dice, en 1906, a pesar de que ya se había utilizado el último gran reset, todavía había secuelas de Tartaria, una antigua civilización anterior al último reseteo, donde la tecnología brillaba precisamente por ese tipo de energía libre y por una energía de autosanación. Bien, fue un final de época en el que los disidentes o personas con conciencia empezaron a desarrollar cosas muy importantes y de nuevo los programadores y controladores dijeron, clac, quietos, el juego no puede seguir así porque van a ganar ganándonos. Reseteo y vuelta a la casilla de salida. Digo, ¿qué pasó en el 1906? Dice, no, es solo un ejemplo. Busca imágenes por internet de Estados Unidos, que hay imágenes que te aparecen esas imágenes en blanco y negro y que algunas ya están traspasadas en color para que se vea más claramente. Fíjate que hay varios vídeos en internet y de hecho estoy preparando en nuestro canal de YouTube de Carles Torà un pequeño programa con esas imágenes, o sea que los que no lo veáis lo estoy preparando para igual en 1 o 2 semanas soltarlo. Dice, fíjate que hay imágenes del 1906 en San Francisco, en Nueva York y en muchas ciudades norteamericanas, donde aparecen los tramway. ¿Qué son los tramway? El tramway es el famoso tranvía. Fijaros que 1906, lo lógico es que en 1906, si había tranvías en Estados Unidos, todos tenían que tener esas pertenencias eléctricas arriba para estar conectados para que el tranvía pueda moverse eléctricamente. De hecho, si empiezas a ver imágenes a partir del 1910, 15 y 20, en todas las ciudades norteamericanas y europeas, todas con tramways o tranvías, todas llevan las catenarias, así es como se llama, ahora me ha venido el nombre. Todos vienen con las catenarias
para enganchar el cable y que esa electricidad es lo que mueve tranvías, trenes o lo que sea, pasada la revolución del vapor a las locomotoras eléctricas. Pero en esas imágenes del 1906, que luego se cortó y los siguientes años ya no aparecen, todas salen con tramways en ciudades norteamericanas moviéndose por sus ciudades solas, sin catenarias, sin electricidad, moviéndose solas. No existía el motor a combustión en esa época. No había motores que movieran el tranvía. Los tranvías todos eran eléctricos, pero en 1906 aparecen imágenes donde se mueve todo sin nada. ¿Cuál es la respuesta? Tecnología de Tartaria. ¿Por qué sigue habiendo pequeños resets? ¿Por qué sigue habiendo pequeñas, medianas y grandes guerras durante nuestra época moderna? ¿Por qué? Por temas políticos, por temas económicos, por temas financieros, por metales, por petróleo. Bueno, quizás esa sea la excusa grande para provocar muchas guerras, que a lo mejor muchas de ellas, evidentemente, quizás tengan que ver con pequeñitas cosas como las que acabo de contar, pero una de las más importantes, y eso también está de acuerdo mi antigua agencia donde yo trabajaba, es que las guerras también sirven hoy en día para seguir eliminando rastros de la antigua civilización antes del último gran reset. Como esas imágenes del 1906, donde evidentemente no todo se puede hacer a la vez, y a los gestores y controladores de este juego se les pasó los tramways. Y cuando se dieron cuenta que los tranvías iban todavía con tecnología tartaria, con energía libre, a cabo de 2, 3, 4 años, las siguientes imágenes que vemos de los mismos tranvías en las mismas ciudades, en las mismas calles, ya aparecen con las catenarias y los cables. O sea que primero iban sin nada y 5 años después tienen que ir todos cogidos porque si no, no se puede moverse la electricidad. A veces el sistema tiene también fallas y a veces cuesta de encontrarlas y verlas. Gracias a Dios tenemos a muchas personas muy válidas investigando, personas que evidentemente han venido con una conciencia diferente, con usuarios reales, no como usuarios ficticios, que siempre nos ayudan a investigar y a encontrar sucesos y causas que como mínimo nos hacen reflexionar, que ese es uno de los puntos importantes. Al principio, cuando me hacían la presentación, yo decía, bueno, generalmente a mí me suelen llamar agitador, pero agitador en el buen sentido de la palabra. O sea, no un agitador para romper cabezas, que a veces sí, porque es necesario. Pero el tema de agitar las mentes de las personas tampoco es para agitar la cantidad, sino que es para agitar a la calidad. Es para agitar al que ha venido con conciencia. A mí no me interesa agitar al que ha venido sin conciencia, porque realmente ese no es su rol, no es su propósito de vida, él tiene otro. Por eso cuando hay tantas personas que entran en conspiraciones, que habrá de todo tipo, y evidentemente personas que lo hacen correctamente y personas que no, como todo en esta vida, en este juego, mejor dicho. Y por eso hay tantos hates, hay tantos bots, tanta inteligencia artificial metiéndose con muchas personas que dicen auténticas maravillas y que rápidamente les instigan para que, como Marlon Morgan, cambien de argumento y hagan que no, que todo es fake, que todo es un bulo, que nada es cierto de lo que cuentan, que solo es para poder tener un ingreso económico y aprovecharse de la gente. No diré que todo el mundo sea así o no lo sea, pues como en este juego tiene que haber de todo tipo de fichas, pues evidentemente es como el ajedrez. Hay fichas que tienen un movimiento, fichas que tienen otro, fichas que sirven para esto y fichas que sirven para lo otro. Este es el juego en el que estamos. Aquí es donde participamos y este programa de hoy era un poco para que tuvierais claro de que si, como os decía al principio, pensemos que realmente sí estamos todos en un juego, imaginemos por un momento, y juguemos, nunca mejor dicho de nuevo, que estamos en un juego, imaginaros que es como yo os cuento. A lo mejor, después de dicho esto, si muchos se sientan y muchos reflexionan lo que hemos hablado, incluso cerrando los ojos en una posición meditativa y están un poco intentando recordar las barbaridades que este tipo está contando hoy, pero estoy seguro que si hacéis este pequeño juego dentro del juego, se os pasarán cosas por la mente
que al reflexionar lo que estamos contando ahora, quizás, y repito, quizás, os haga más que reflexionar. Porque ha pasado, y ha pasado unas cuantas veces, de hablar de estos temas, ya sea en charlas, en conferencias o en petits comités o aquí en programas en internet, en televisión, y luego escribirte muchas personas y decirte, wow, ahora entiendo por qué en mi vida me pasó esto o aquello, lo otro, que cuando busco lo obvio no tengo respuesta. Entonces yo mismo me pregunto, ¿estaré loco? ¿Tendré realmente problemas mentales? Pero cuando te dan la posibilidad, cuando te enseñan una horquilla de posibilidades y de ventanas abiertas diferentes a lo obvio, cuando te das cuenta de que hay esas otras opciones, quizás encuentres respuesta a muchas cosas o sucesos en tu vida que no la tenían. Eso pasa mucho, por ejemplo, con personas que han tenido experiencias ovni, que han tenido experiencias con seres que no tienen explicación, incluso personas que han soñado que han sido abducidos. Cuando este tipo de personas, que en su momento no pueden hablar de esto con nadie porque evidentemente lo primero que les enseñan es vete para allá, al psiquiátrico, o que te mire un psiquiatra, no un psicólogo, sino directamente el psiquiatra, y no pueden salir de su casa a contar esto con nadie. Cuando escuchan cosas como las que decimos personas, en este caso como nosotros, nos dirán locos a todos, pues bienvenidos a los locos, porque como dice otro, la locura lo cura todo. Con lo cual, bienvenidos los locos, queridos. Entonces, me he encontrado muchos casos de personas que han tenido respuestas en muchos casos de su vida y que de otra forma lo obvio no se los daba. Eso me hace francamente ser positivo y seguir pensando de que nuestro trabajo y nuestras investigaciones sirven para algo. Me hace pensar de que tenemos que seguir adelante, a pesar de tener muchos inconvenientes, muchas personas que están intentando que el camino a este juego, a este camino de baldosas sea difícil y de vez en cuando te quitan una baldosa para que caigas en ese hueco. Evidentemente nos pasa de todo y tenemos que sortear todos los obstáculos, porque sí, es complicado y a veces no te lo ponen fácil. Pero bueno, para eso han venido los conscientes, para eso han venido los inconscientes, para eso han venido los agregados, para eso han venido los tontos, para eso han venido los listos, los clonados, los híbridos y a saber de dónde. ¿Que hay seres de otras razas? Seguramente sí. ¿Dónde están? Pues a tu lado, moviéndose constantemente. Porque parece ser que si hay otras razas, que bajo mi información, como mínimo hay 56 o 58 razas diferentes cohabitando en este juego, por no decir todas, casi todas tienen apariencia humana. Todas tienen el cuerpo biológico humano. Otra cosa, como os decía también antes, genéticamente o energéticamente es lo que aportan. Incluso quizás muchos penséis en una posesión, ¿no? Pues puede ser que en muchos casos sean posesiones, pero yo también he llegado a la conclusión que también hay casos de que nacen en este cuerpo biológico seres con un ADN diferente metidos dentro de este avatar humano, al que llamamos así, para venir a jugar aquí. Y también os decía antes que otro de las cosas que estoy oyendo cada vez más es el hecho de que si este juego es uno de los más difíciles, ¿por qué será que si tú y yo y este y el otro y vosotros o todos los que estamos aquí ahora entendiendo o al menos comprendiendo lo que estamos diciendo o estemos un poco de acuerdo, yo me pregunto muchas veces si esto es así y si creemos un poco en que evidentemente el tema de las reencarnaciones también es interesante, pero si entendemos las reencarnaciones no como pasado, presente y futuro, ahora entenderéis por qué hablo de eso. Si entendiéramos las reencarnaciones de una forma más cabalística y las comprendiéramos en un espacio y tiempo igual, sin pasado, presente y futuro, si entendiéramos que el juego está desglosado en diferentes dimensiones, en diferentes mundos, en diferentes domos, en diferentes simuladores, en diferentes cúpulas, en diferentes tierras, y dicen que somos seres multidimensionales, ¿qué tal si cada uno de nosotros está viviendo una experiencia en diferentes dimensiones, lados, tiempo, espacio distintos? ¿Qué tal si el mundo de la reencarnación no es tal como pensamos, sino que todas las reencarnaciones que tengamos, imaginemos que
Juanito, que nos está aquí escuchando, supiera que tiene 500 reencarnaciones. ¿Qué tal si esas 500 reencarnaciones no son en un pasado, presente o futuro, en tiempos distintos? ¿Qué tal si esas 500 reencarnaciones de Juanito están vividas ahora mismo, en el aquí y en la ahora famoso, ahora mismo, cada avatar, cada inteligencia biológica, inteligencia artificial biológica de cada uno de nosotros, está viviendo y experimentando en diferentes planos? ¿Qué tal si todas las reencarnaciones se están viviendo ahora en el presente juntas? ¿Por qué os digo esto? Porque si fuera así, y vuelvo a la pregunta de antes, si esto fuera así, si fuéramos multidimensionales, si esto fuera una multisimulación y estuviéramos viviendo en diferentes tipos de estadios tiempo, y estuviéramos ahora mismo en 500 cuerpos diferentes, en 500 juegos distintos, ¿por qué la conciencia la tengo clara aquí, en este juego, y no en otro de los 499? Quizás muchos dirían, bueno, pues a lo mejor en cada simulador la conciencia que gastas es aquella. Sí, pero ¿por qué ahora soy consciente aquí? Y volviendo a los maoríes, a mis queridos amigos los maoríes en Alice Springs, me decían, la respuesta es muy fácil, muy, muy, muy fácil. ¿Sabes por qué eres consciente aquí y ahora? Sobre todo en esta y en otra, y no en otro simulador, o en otro mundo, en otra dimensión, en otra reencarnación tuya. Porque seguramente esta, de esas 500 hipotéticas reencarnaciones, es una de las más importantes, por no decir la más importante, porque justo ahora estamos aquí en este simulador, en el que también, como os decía, es uno de los niveles más difíciles de pasar. Seguramente en esas 500 reencarnaciones que ahora tenemos, que Juanito está teniendo ahora, esta de aquí es una de las más importantes para hacer el salto y para cambiar auténticamente de nivel. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sobre todo en los campos espirituales, el famoso salto a quinta dimensión? Por decirlo de alguna manera. ¿Cuántas veces hemos escuchado el famoso salto a quinta dimensión? Pues ese salto a quinta dimensión, dicho de otra forma, sería un auténtico cambio de nivel de simulador, de este tipo de simuladores manipulados, a un auténtico simulador o a un nuevo juego en un nivel más alto, al estilo videojuegos, en el que realmente estás más cerca del origen, de la fuente, de la creación, llámalo como quieras. Según los maoríes, repito, y seguramente, y estoy convencido, seguro que a la mayoría de descendientes de esa disidencia que quedó escondida después del último gran reset, o en 1700 o en 1800, estoy seguro que todos coincidirían en que esta vida de aquí ahora es muy importante, porque lo que está pasando o vaya a pasar del 2030, 35, 40, 45, 2050, ni la propia élite lo tiene claro. Por eso hay tanto desorden, tanta batalla y tanta guerra con los de arriba, los humanos de arriba. Yo no sé qué hay más arriba de los humanos. No son los auténticos gestores, ni controladores, ni productores de este juego. No lo son. La élite que conocemos tal y cual humana forman parte, son fichas con un poder especial, con una corona arriba, si me apuras, que tienen las reglas del juego que nosotros no tenemos y que tienen ventaja. Por eso os decía que hay gente que juega con trampas y ellos tienen datos que los demás no tienen, pero no lo olvidéis, forman parte del juego. Con lo cual, si no lo hacen bien, el juego también los puede eliminar. También recordar el juego del parchís. Como hagas un mal movimiento, aunque seas el mejor del juego, si no te das cuenta, el de atrás se te come la ficha. A ellos también les comen las fichas. O sea, ellos no tienen el cielo ganado, como diríamos. Los grandes gestores, los auténticos controladores de este juego, tienen muy claro que todos, élite humana incluida, están dentro del juego y ellos no se casan con nadie. Que utilicen a una serie de humanos para sus artimañas y para modificar y engañar el juego, seguramente sí. Pero lo que está claro, queridos míos, es que lo que quería hoy con todos vosotros compartir y que pudierais escuchar de nuestras experiencias es que si sabemos o entendemos que estamos en un juego, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Jugar.
porque la mayor parte de movimientos espirituales te dicen, no, no, hay que salir del sistema, hay que salir de la sociedad, nos tenemos que ir a las montañas, a las cuevas. Error. Mi punto de vista es que es un error. ¿Por qué? Porque quieres dejar el juego. Si quieres dejar el juego, pierdes, pierdes, pierdes. Hay que jugar, pero hay que ser listo y hay que caer muchas veces en el juego. Pero cuando aprendes realmente y consigues enganchar parte de esas reglas, el sistema y este mundo y este momento adecuado es para quizás, para los de conciencia, que hagan algo importante para una vez por todas hacer el cambio de nivel. Adelante. Muy bien, Carl, muchísimas gracias. Te siento que has utilizado una enorme energía porque has dado muchísima información, nos has explicado una buena parte de tu trabajo, de tu experiencia, de lo que resuena contigo, de tu preocupación y de tu forma de trabajar para poder despertar a los hombres que estamos dormidos, vamos a llamarlo así. Y pues mira, apenas me quedan unos minutos. Vamos a ver si hay un espacio para las preguntas, porque una cosa es segura, tienes muchos comentarios de agradecimiento y de reconocimiento. Menos Así mal, que menos mal. mira, mira, cómo la gente te reconoce, apreciamos tu trabajo y sobre todo esa calidad es que tienes. Bueno, he estado te he estado observando detenidamente y decía, pobrecito, hace calor y habla tanto. Y bueno, así es. Bueno, ¿Cómo todo sabes se que hace hace calor? ¿Cómo sabes que hace calor? porque estás transpirando, ¿no? Bueno, un poco, pero es necesario. Es necesario porque tienes que dar la información y no solo es hablar, sino que tienes que transmitir y para poder transmitir y hablar, uno tiene que Cansado. expresarse, uno tiene que utilizar esa emoción y ese sentimiento para que como mínimo el mensaje llegue más fuerte y más potente. Es necesario. Exacto, sí, es parte, es parte del juego. Es parte del juego. Muy bien, muy bien. Bueno, tienes saludos de Abel Guzmán desde los Estados Unidos. Nayeli Ruiz desde México te dice que saludos y bienvenidos, Carlos, cuando inició el programa. Laura Taborda, bueno, hay mucha gente de Argentina, ¿eh? Muy buenas Muy bien. tardes, saludos para Carlos Martín, que está en San Diego, California, te dice abrazos y saludos cordiales desde esa parte del universo infinito, California. Loli Fernández, que está en Granada. A propósito, ¿dónde te encuentras, Carlos? Ahora mismo estamos en las montañas de la provincia de Alicante. Ah, ok, ok, ok. Con calor, entonces. Sí, estamos pasando un mes de 35 a 40 grados. Ah. Bueno, la verdad que yo pude sentir el calor hasta aquí. Yo estoy en Bélgica, hace un poco de frío, pero se siente el calor. Se siente, se siente. Sí, el- se siente. Iba a decir algo, pero bueno. Loli, saludos, saludos, Carlos, bienvenido y gracias. Marta Casas desde Argentina te dice hola a todos y saludos especiales para Carlos. Esperanza Medina Cruz desde Colombia te dice buenas tardes, qué gusto conectarme en esta ponencia. Ruti Menéndez del Salvador te dice saludos afectuosos, Carlos y Kenny. Y te dice Luis Ariel Osorio, saludos Carlos desde Cali, Colombia. Sí, buen amigo Luis. Saludos a Luis desde Cali. Claro que sí, Luis. Qué bien, el mundo es pequeño. No, no, el mundo no, el simulador es pequeño. El simulador es pequeño, valga la corrección. Nora Martínez dice, saludos Carla y gracias por traer a la mesa un tema tan interesante. Mariana Leda dice, buenas, buen presente para todos, gracias Carla, desde Argentina. Carla Alfaro desde Filadelfia te dice, saludos Carlos, bienvenido. Abigail Pérez desde Venezuela te envía saludos también y te da la bienvenida. Zenaida Molina Gil desde Colombia te dice saludos. Eriana Bertford, italiana que se encuentra viajando, ella viaja mucho, es una gran amiga de la Fundación Uno a Uno, parte de la familia Uno a Uno. Te envía muchos saludos, Eliana y Estefano, italianos.
María Luisa Gambino Mendívil te dice, excelente tema para reflexionar, saludos. Silvia Beatriz Maker Schneider te dice los auténticos. Los auténticos. Hoy, nada más. Bueno, Los a ver si originales aclaro. o los auténticos, sí, sí. Es auténtico. Bueno, tú lo has entendido. Sí, 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 Eh, totalmente. Karina Álvarez te dice buenas tardes, Carlos. Karina, no sé dónde está, perdón, seguro en América. Jenny Tiburcio desde República Dominicana dice abrazos y desde República Dominicana, abrazos, Carlos. Alfonso Niño está desde Colombia, Bogotá, nos dice buenas tardes, saludos. Socorro Torres también desde Colombia, me parece, a ver si nos dice Socorro dónde estás. Saludos para Carlos, Mónica Pinotti, saludos para Carlos desde Argentina, Esperanza Medina Cruz desde Colombia, Cali, saludos cordiales para Carlos. Karina Álvarez te dice, siempre me emociona cuando habla Gaby de Tartaria. Muchas fotos de esos gigantes ya no están en redes. Gigantes. Uy, gigantes en Tartaria, dice. Bueno. Sí, sí, es un tema muy interesante que no hemos tocado, pero que también podríamos haber tocado, sí. Pero tendremos oportunidades, Carlos, no te escaparás fácilmente. Te tendremos siempre en medio de nuestra Lo sé, familia. Kenny, lo sé. Lo sé, Kenny, lo sé. María Eugenia Morechi dice, si todo es que somos seres multidimensionales, ¿no estaríamos encontrando la salida dentro de nosotros? Es que la salida está dentro. Es que no hay otra. Proceso de intimidación. Okay. Carla nos dice, gracias por tus reflexiones y extraordinarias ponencia, Carla. Y Mari... ya la perdí. Había preguntas. Bueno, Yo creo que lo he ok. explicado también, que ha quedado muy claro, Kenny. Yo creo que sí. No quiero dejar a nadie en el aire. Esperanza Medina Cruz te dice, gracias por tu presentación, Carla. Muy importante. María Eugenia dice, si es una experiencia virtual reajustando la frecuencia, ¿veríamos una realidad diferente? Claro, seguro que sí. Ok. ¿Por qué? Porque la auténtica realidad es la vibración, no la materia. La vibración. Te agradece por las respuestas María Eugenia desde Argentina. Loli dice, pregunta, ¿hasta qué punto lo obvio depende de mi experiencia y no de la realidad en sí? Pero depende del personaje, porque como os decía, hay diferentes tipos de personas. Entonces, para diferentes tipos de seres humanos, lo obvio es lo correcto, pero para otros no. Entonces, lo interesante, que también eso es un tema que no hemos podido hablar, pero que es una reflexión importante, es el que cada uno intente averiguar en qué nivel de ser humano se encuentra, para saber exactamente cuál tiene que ser el camino que tiene que actuar. Ese es un tema que hicimos un programa no hace demasiado y la gente quedó chocada porque, claro, es cierto, si creemos en todo este tipo de especulaciones o conspiraciones, da igual, lo interesante es saber qué tipo de ser humano es cada uno, porque no cada uno necesita el mismo propósito, no cada uno necesita el mismo camino. Entonces, claro, tendríamos que empezar por abajo. ¿Qué tipo de persona eres? Ok, perfecto. Y Carla te dice, ¿podrías compartir una experiencia surreal con seres de otros mundos que marcó tu ser? Tenemos Bueno, apenas 5 minutos. Bueno, la famosa experiencia del cubo en la Antártida, ¿no? Donde nos encontramos con tres seres energéticos y vibracionales, prácticamente sin materia, era todo electricidad y la experiencia nos demostró en ese caso, en un lugar y en un tipo de elemento geométricamente hablando, que es el enganche entre un simulador y otro, entre una dimensión y otro, en este mundo la geometría, el sólido platónico, que es el que haría como interfaz de un mundo a otro son los cubos. Por eso tiene tanta importancia espiritualmente el famoso cubo de Metatron. En el fondo, el famoso cubo de Metatron, incluso el árbol de la vida cabalístico, es un auténtico mapa de cómo son las dimensiones y cómo son los sistemas de los juegos. Lo que pasa que evidentemente no lo sabemos interpretar y lo vemos de otra forma. Pero en esa experiencia que tuvimos en un cubo en la Antártida, donde tuvimos una presencia de seres de otro lugar,
la experiencia no solo es cautivadora, yo diría que aterradora no, aunque podría parecerlo porque no es normal que te encuentres con seres que no son humanos, pero la visión fue más desde el mundo interior, como decíamos antes, intentando aprender y no verlo desde el mundo exterior, en el cual te quedarías aterrado, te quedarías petrificado seguro, pero viéndolo desde una postura interiorista, desde el corazón y desde una manera evolutiva más correcta, la experiencia sirvió para comprender que no estás loco, por un lado, porque puedes hablar y experimentar de muchas cosas, pero al final lo no obvio es lo que casi nunca se puede demostrar. ¿Por qué? Porque en este simulador solo puedes demostrar lo que no existe realmente. Lo que es real, que no puedes ver ni tocar, no se puede demostrar. Pero cuando te encuentras en una experiencia con algo de otro simulador, es cuando dices, ok, no estoy loco, no puedo demostrarlo porque estoy en un lugar entre simuladores, pero como mínimo yo que he vivido la experiencia, sí tengo una respuesta a ello. Que luego tú en el mundo regresas a tu juego y no puedes demostrarlo, ok, eso es lo que pasa siempre al conspiranoico o al investigador o a la persona que intenta buscar la verdad, pero como mínimo a mí me sirve o me sirvió como auténticas alas para decir, señores, es que esto es real, no estoy loco, repito, sigo y sigo hasta el punto de que, bueno, como también decía antes en la ponencia, hay personas que les ocurren muchas cosas que no tienen explicación, que al contarles ese tipo de experiencias dicen, oh, pero si yo tuve una muy parecida, gracias porque ahora también comprendo que lo que yo viví no fue una auténtica locura, sino que puede que haya sido real. Entonces, a mí sí me sirvió esa experiencia que no se puede demostrar. Ojalá algún día podamos. Hoy en día, de momento, la tecnología no nos lo permite, pero a mí me sirvió muchísimo, porque si quizás no hubiera tenido esa experiencia en 2016, yo en 2017 no hubiera empezado a intentar comunicar, en intentar agitar y en intentar explicar cosas que tenía claro que nadie iba a creerse. Carlos, nos queda apenas 2 minutos. Hay muchas preguntas muy interesantes. Me da mucha pena que se queden sin respuesta, pero voy a hacer algo. Bueno, tenemos 2 minutos y medio. Voy a leer todo y a ver qué te viene a la mente, para no dejarlas en el aire. Loli dice, ¿estoy viendo los hechos o mi interpretación es errónea de ellos? Carla dice, ¿quién es Metatron para Carles? Gracias por tus respuestas. Mariana dice, Mariana tiene doble pregunta. Oh, aló. Se te van a ir los 2 minutos. Sí. Mariana dice, en base de saber. Oh, oh, es que las preguntas van y vienen, bajan y vienen. Bueno, no puedo. Es demasiadas preguntas. Vienen. Bueno, Carlos, Lo que tenemos que hacer, Kenny, es un día hacer un programa solo para preguntas y respuestas. Perfecto. Me Eso parece es lo que genial porque hay tantas preguntas. Sí, y qué pena que Mariana, lo siento, ya no tengo más tiempo, pero queda el compromiso serio y amoroso de parte de Carlos para entregarnos un día o para un espacio para poder responder. Y claro, tremendo trabajo, Carlos. Muchísimas gracias. Te dejo un a minuto para vosotros. despedirte. Bueno, pues nada, gracias, Kenny, gracias a todo el equipo de la Fundación, gracias al doctor Ángel Luis. La verdad es que, bueno, estoy contento porque gracias a este tipo de programas o de eventos nos da la posibilidad de poder exponer, como os decía, unas ventanas de posibilidades diferentes que sé que mucha gente lo quiere, que sé que hay mucha gente que lo pide y como mínimo esto nos puede permitir reflexionar, nos puede permitir encontrar soluciones a nuestra vida, ver que hay herramientas y formas de vivir de otra forma, aunque sea un juego, aunque fuera cierto todo lo que decimos, pero a pesar de ello, aunque estuviéramos dentro de una manipulación y de una auténtica simulación, es lo que os decía al final. Juguemos, intentemos aprender del juego, intentemos hacer el trabajo, como tú muy bien que decías, desde el interior, porque la única salida es desde el interior. Mientras sigamos trabajando el juego desde el exterior y entrando dentro del mundo de la materialidad, no, aquí vamos a seguir. Pero si buscamos soluciones y herramientas desde el interior, tenemos una posibilidad. Y no olvidéis, siempre lo último que se pierde es la esperanza. Pues entonces para mí son buenas noticias, porque de poder se puede. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo gigante y un beso Gracias, especial. Jenny. Gracias a todos. Bye bye. Chao.